y está cambiando la manera de cómo entender, mirar y influir en las prácticas cotidianas de nuestra vida, ¿no? Y por supuesto que ese fenómeno de la globalización está estructurado por algunos ejes, como por ejemplo es el desarrollo de la tecnología, la rapidez de la información y la conectividad. Muy probablemente en los años 90 la universidad habría enviado a ustedes una carta, ¿no? Papel, correo, sello, se demorarían 3 días para llegar la comunicación, y ahí hay que llamar al teléfono, por teléfono para confirmar, y todo eso se hace hoy en día casi que instantáneamente, ¿no? Elaboramos el email y enviar, y eso se fue. Entonces, esa conectividad, por supuesto que ha cambiado las relaciones, no solamente las relaciones personales, familiares, sociales, pero también y muy fuertemente ha impactado el tema de las organizaciones. Por tanto, vivimos en un mundo de transición y yo no sabría decir a ustedes si vivimos en una mejor época o peor. Depende del punto de vista, depende de lo que nosotros estamos analizando. Si analizamos por el punto de vista de la conectividad, de la rapidez, efectivamente economizamos mucho más recursos, ¿no? Recursos humanos, recursos financieros, pero por otro lado también hay que ver que todo eso nos abre una puerta para perder los lazos más afectivos que teníamos con las personas, ¿verdad? ¿No? Es tan curioso porque como yo trabajo en la universidad, pero también hago consultorías y viajo mucho por América Latina, es muy común cuando uno va a una empresa y ve 2 personas sentadas una al lado de la otra y se comunican por email, ¿verdad? Mando un email a mi colega que está a mi lado, o sea, no me paro y no llego y la miro en los ojos y digo, mira, hoy necesito tal cosa, ¿qué te parece eso? Entonces, en ese sentido creo que hay que tener mucho cuidado porque perdemos y estamos perdiendo mucho del contacto, de la calidez, del contacto personal, ¿no? Y yo no sé cuántos de ustedes trabajan en comunicación y me da un poco de susto cuando yo veo tanta tecnología para los procesos comunicacionales, cuando en realidad sería más efectivo reunir las personas y conversar cara a cara. Por supuesto que no podemos hacer eso en una empresa transglobal, porque tenemos gente en China, en Francia, en Brasil, en Estados Unidos, pero hay varios momentos en que nosotros estamos reemplazando esa oportunidad de compartir y mirar en los ojos para utilizar la tecnología, porque creemos que la tecnología es lo más moderno, ¿no? Entonces hay que mirar un poco en eso. Me preocupa un poco el exceso de tecnología. Bueno, perdón, hablamos de globalización y ahora quiero hablar a ustedes un poco sobre algo que yo he dedicado mucho a estudiar en mi área, que es la comunicación en las organizaciones, que es el fenómeno de la vulnerabilidad. Y para mí, ese hecho, esta situación que ocurrió en septiembre, el 11 de septiembre de 2001, es la mejor definición de vulnerabilidad. Si ustedes se acuerdan, en ese día que todos nosotros despertamos
planificamos nuestro día mientras desayunábamos. Tengo reunión, tengo que hacer eso, tengo un evento, tengo que ir a una conferencia de alumni de La Sabana. Y a las 9:30 de la mañana el mundo cambió, ¿verdad? Porque nadie esperaba que fuera a pasar lo que pasó. Y más aún la gente de la CIA y de FBI, porque habían hecho de ellos una serie de brainstorms de qué podría pasar, porque sabíamos que iba a haber un ataque terrorista, pero nunca de esa manera, en ese formato, ¿no? ¿Qué pensábamos nosotros? Una bomba en la Casa Blanca, o van a contaminar el agua con algún producto químico, cosas así que nos ocurren, pero nunca imaginar que iba a ocurrir un accidente en el símbolo más importante del capitalismo norteamericano, que eran las Torres Gemelas. O sea, eso es el poder, los edificios más altos, más modernos, con más tecnología. ¿Qué significa eso? El símbolo del poder. Y justamente ahí se da el accidente. Entonces, para mí, cuando uno piensa en la vulnerabilidad, eso es lo que marca. Y significa cuán vulnerables somos nosotros frente a nuestras organizaciones. Por supuesto que no va a pasar eso con nosotros, ojalá. Pero pensemos en situaciones más cotidianas y que pueden de alguna manera afectar la vida de la organización, ¿no? Y eso nos lleva a una conclusión, que la única certeza que tenemos es que la incertidumbre y la complejidad son una realidad. Entonces hay que enfrentar que vivimos en países, en ciudades, continentes que cada vez más son afectados por la incertidumbre, por la inseguridad y por la vulnerabilidad, ¿no? Y como comunicadores, como profesionales de organizaciones, eso es un punto muy importante que nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudar nuestras organizaciones para enfrentar, o por lo menos planificar, tener planes para enfrentar las vulnerabilidades que pueden pasar, ¿no? Y ahí entramos en un campo bien complicado, que es el campo de la ética y de las demandas sociales, ¿no? Desafortunadamente, nuestro discurso cotidiano no se refleja mucho en la práctica, ¿no? Yo me imagino que aquí, en ese salón, hay varios consultores de empresas, y nosotros, cuando vamos a hacer consultoría, tenemos por supuesto que toda una estructura, somos tan éticos, ¿no? Pero es también porque las empresas necesitan sobrevivir. O sea, vamos a ser bien claros en eso. Pero menos mal, si repensamos los propósitos, quizá a la larga vamos a cambiar el comportamiento de las personas, del ciudadano. Y por eso las empresas hoy en día son consideradas corresponsables por la calidad de vida de la comunidad y del entorno material. Porque unas décadas atrás las empresas no se preocupaban con eso, se preocupaban en producir productos, servicios y vender. Si eso dañaba el medio ambiente, si no era un producto bueno, no interesaba a la empresa tenía una visión a corto plazo, ¿no? De obtener ganancias lo más rápido posible. Pero hoy somos como organizaciones acusadas
por el gobierno, por los grupos de presión o por la misma comunidad, actuar de una forma más transparente, de una forma más ética, o sea, de una forma legal y legítima. O sea, vamos a pensar que lo que piden los ciudadanos y las personas a las organizaciones no es nada de otro mundo, es simplemente que trabajen de una forma ética y transparente. Es lo mínimo que podemos pedir a las organizaciones. Y un otro tema que en América Latina todavía no es tratado como debiera es la presión de los grupos de activistas, que en Europa y Estados Unidos es fortísimo. En Alemania, una empresa, lo primero que piensa son en los grupos de presión, porque son esos grupos que van cotidianamente verificar cuál es el comportamiento de las empresas. Todavía en América Latina, muchas empresas, quizás por su tamaño y por su importancia, no dan la debida atención a los grupos de presión, pero es un tema muy importante, principalmente en algunos sectores de la economía, por ejemplo, el sector petrolero, el sector químico, el sector minero, ¿no? Porque los desastres que hemos pasado por todas las malas prácticas han afectado muchísimo la vida de la comunidad. Bueno, y si hablamos de grupos de presión, estamos hablando que en la sociedad existen públicos, que son personas o grupos de personas que tienen un mismo interés. Y esos grupos, eso es muy importante, pueden afectar la organización, como también pueden ser afectados por las prácticas de la organización. Y ya no tenemos personas pasivas, sino que la sociedad cada día más está compuesta por personas más conscientes de sus derechos, de sus deberes, y por lo tanto exigen mucho más de las organizaciones y son multiplicadores de percepción, tanto positiva como negativa, ¿verdad? Cuando yo empecé y hablé del tema de la tecnología, eso tiene mucho que ver, porque los públicos hoy se mueven por las redes sociales, ¿verdad? Yo no necesito marcar un encuentro en la calle 100, en un café, para juntarme con un grupo de personas. No, en un segundo entro en mi red social, o Facebook, o el Twitter, lo que sea, y de ahí se viraliza todo, ¿no? Es viral, una comunicación viral que se multiplica infinitamente. Y por eso hoy la organización tiene un nuevo rol en la sociedad. Y nosotros, como comunicadores, tenemos la responsabilidad de trabajar junto a la alta dirección de la organización para mostrar a esos señores y señoras ejecutivos de las organizaciones que la empresa no tiene otra fuerza sino una acción inteligente. O sea, ella no puede estar más aferrada a sus productos o sus servicios, pero ella es un ser vivo, un ser inteligente que tiene cada vez más una participación más fuerte en la sociedad. Y lo que define la empresa hoy, en nuestros días, en la sociedad contemporánea, es que la organización tiene que tener un propósito o una causa. Y ahí quiero hacer un paréntesis, porque cualquier empresa hoy, grande, pequeña, mediana, tiene ahí en la pared la misión, la visión y sus valores. Muy bonito, muy bien escrito, una muy buena redacción.
Pero la pregunta es, de ese texto que está ahí, a la práctica, hay un mundo, ¿no? Entonces, hay un discurso, pero no hay una práctica. Por eso lo que yo propongo, yo soy un poco revolucionaria y muy crítica, porque creo que es función de la academia ser crítica, es que la empresa debiera elaborar un propósito cortito, objetivo, y que diga, el propósito de nuestra organización es, y punto. Y ese propósito tiene que ser compartido con todos, desde el señor que cuida de la vigilancia del portón hasta el gerente general, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito ya no es más producir un producto de calidad o un servicio de calidad, sino cuál es la función social que tiene la organización en su espacio. Por eso que hablamos tanto de responsabilidad social y sostenibilidad, pero eso también se ha transformado en acciones muy puntuales y muy desconectadas del propósito de la organización, ¿no? Entonces, hay que tomar cuidado con la filantropía. Sí, es bueno, necesitamos ayudar a la comunidad pobre que está ahí cercana de la empresa, pero eso no es responsabilidad social, eso no es sostenibilidad, ¿ya? Entonces el propósito de la empresa tiene que ir mucho más allá de sus productos, de sus servicios. Yo sé que es difícil, porque los ejecutivos piensan en números, en estadísticas, pero todos los días hay que decir un poco, y quizá a la larga, porque es un proceso de largo plazo, cambio de mentalidad, ¿no? El segundo es que la gestión tiene que estar basada en sinergia, o sea, no basta que nos comuniquemos entre departamentos, pero el propósito tiene que dar esa unicidad a la organización. Entonces significa 1 más 1 son 3, ¿verdad? ¿Cómo podemos optimizar? ¿Cómo podemos traer de otras áreas de la organización nuevas formas de trabajar, innovación, creatividad, ¿no? Y también dentro de ese escenario hay un control permanente de riesgos y crisis, lo que yo comentaba con ustedes, ¿no? Pero, por último, como comunicadora, yo creo que tenemos una función muy importante, que es reforzar cada vez más que la organización, como estrategia, tiene que adoptar el relacionamiento, que es relacionarse con su público, no es solamente vender, ¿no? Entonces, mantener relacionamientos y crear vínculos para que las personas siempre tengan una buena reputación de mi organización, ¿no? Y en ese sentido, el nuevo imperativo para las organizaciones es salir de esa dimensión, que es la licencia para operar. ¿Qué es la licencia para operar? Eso obedece las leyes, las agencias reguladoras, los reglamentos, hacer productos de buena calidad, tratar bien a sus empleados. Eso es la licencia para operar, mínimo, es la legalidad. Pero, ¿qué pide la sociedad hoy día? Que las empresas tienen que buscar la licencia para liderar. Y la licencia para liderar no depende del público, depende de que ella, en sus procesos, en su modelo de gestión, aplique y utilice la sostenibilidad, la ética y la transparencia. Y es el público que garantiza
la licencia para liderar, ¿no? O sea, salimos del paradigma de la legalidad para el paradigma de la legitimidad. Ser legítima. Yo no me legitimo. Yo soy legitimada por ustedes. Ustedes me legitiman. Son las personas que, por mi comportamiento, por mi capacidad, por mi contenido, ustedes me van a avalar, ¿no? Me van a evaluar. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Bueno, y eso cada vez más se complica porque la organización ha perdido su centralidad. La organización ya no es dueña, entre comillas, de todo lo que hace, porque vivimos en la sociedad en red. Y eso significa que dependemos de todas las personas que de alguna manera pueden influir positiva o negativamente la organización. Entonces se pierde la centralidad y el poder e influencia pasan a ser relativos. Es que en mi empresa no tenemos ni sitio web, no estamos en la red, en el Twitter, en el Facebook. Bueno, ok, uno no necesita estar en la plataforma, pero hablan de nosotros. Y los grupos de presión, como yo comenté, son justamente esos grupos que pueden influenciar positiva o negativamente mi organización. Entonces ya no podemos dar más la espalda para las personas que están, entre comillas, afuera, porque ya no existe quien está adentro y afuera. La organización es parte abierta de la sociedad. Me llama mucho la atención porque hay mucha gente que dice, no, esa información es secreta, ¿no? Esa información no se puede dar a conocer. Oye, díganme, ¿cuándo? Por más secreta, siempre va a haber una persona que cuando termine la reunión envía un mensaje de una línea y ya la información está viralizada, ¿no? Entonces ese control ya no existe, y por no existir, el trabajo de nosotros ha aumentado exponencialmente a no sé cuánto, ¿ya? Entonces los desafíos que las organizaciones tienen es no cambiar por cambiar, no cambiar por sobrevivir, pero cambiar para poder ofrecer y tener las competencias para estar en el mercado, estar en la sociedad. Y por lo tanto, en ese escenario, la comunicación tiene un rol muy estratégico. Bueno, y aquí yo quería hacer un paréntesis porque yo me dedico a trabajar en América Latina, en casi todos los países, y veo que el sistema educacional o las carreras de comunicación, yo podría decir hasta ahora, tienen una estructura que enseñan a los alumnos a ser un buen periodista, un buen comunicador social, un buen publicista, que conozca todos los instrumentos, pero nos falta, a partir de ese minuto, enseñar en las carreras de relaciones públicas, de periodismo, de comunicación social, que nosotros debemos ir mucho más allá de los instrumentos, ¿no? O sea, ya no basta saber hacer un video, hacer un reportaje. Lo más importante para mí hoy, mi contribución en una organización es desempeñar el rol de analista de escenarios. Porque si necesito una revista, va a salir más barato contratar una empresa especializada y en una semana me hacen la revista o el video.
o van a realizar el evento. Pero ¿dónde está el rol estratégico de nosotros? En el análisis del ambiente. ¿Qué pasa internamente en la empresa? ¿Qué pasa externamente en la empresa? ¿Cuáles son las amenazas que pueden afectar a la organización? Ese papel es mucho más importante para la empresa que estar ahí contactando con periodistas. Es una tarea, sí, y vamos a seguir haciendo, pero ese nuevo rol es importantísimo si la empresa quiere sobrevivir, ¿no? Yo diría que hoy la comunicación es la inteligencia de la empresa. Es la clave para producir valor y también para fidelizar los públicos en la organización. La comunicación tiene un rol, pero mucho, mucho más estratégico de lo que nosotros hemos practicado hasta ahora. Y aquí traigo una frase de Joan Costa, es un comunicador español muy conocido aquí en América Latina, y él tiene esa frase para mí es bien interesante porque dice: la comunicación es hoy más fuerte que la acción. Justamente lo que yo estaba diciendo, o sea, es más fuerte que el producto, que el servicio. El cómo la empresa se comunica y el cómo la empresa se relaciona es infinitamente más importante de lo que hace. O sea, mi comportamiento ético, transparente, vale más que mi producto. Entonces, es un cambio de paradigma. Y si nosotros no trabajamos eso junto a la alta administración, vamos a ir en el modelo tradicional y desafortunadamente vamos a fracasar, ¿no? Algunas definiciones que a mí me gustan mucho. Para mí, la comunicación es el sistema nervioso central de una empresa, porque todo se hace con comunicación, ¿verdad? Cuando yo llegué y empecé, o antes de empezar a hablar, yo ya estaba comunicando cómo soy, cómo es mi perfil, mi biotipo, ¿no? Mi manera de hablar, mi acento, mis errores de español, o sea, todo eso estoy comunicando, ¿verdad? Entonces la organización sin comunicación no existe. Ahora, hagamos una comunicación planificada justamente para lograr el objetivo más rápidamente. Por eso es el sistema nervioso central. La comunicación es el flujo que alimenta la organización, es el nexo entre la empresa y su entorno, es el vínculo que tanto a mí me gusta mucho hablar. Yo creo que la gran riqueza de la comunicación hoy día no es vender el producto o servicio, pero cómo yo vinculo a esa persona para que ella tenga una muy buena reputación de mi organización. O sea, el nombre, nosotros sabemos, me imagino que hay publicistas también por aquí, la marca Coca-Cola vale mucho más que todos sus activos tangibles, todas sus empresas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos ganar con nuestros públicos, con nuestros consumidores, que nos conozcan y que efectivamente tengan una buena percepción de nuestra organización, ¿no? Y la comunicación es estratégica, es operativa, no puede ser solo instrumental, porque en realidad lo que nosotros, nuestra gran estrategia es relacionamientos. ¿Y cómo yo defino estrategia? Camino. El camino de la empresa para el éxito son los relacionamientos. Eso es. El camino
de éxito de la empresa son los relacionamientos, porque nos relacionamos a todo minuto. Y en el momento en que nos relacionamos con los públicos, sabemos que la comunicación es un proceso, y es un proceso que comparte significado. Por eso que la empresa A es vista y percibida distinta de la empresa B, porque la manera como yo comunico, yo estoy comunicando un significado de transparencia, un significado de corrupción, un significado de malos servicios, un significado de buena atención, ¿no? Y la comunicación está empapada ¿de qué? De poder. Entonces, utilicemos el poder de la comunicación para mejorar el relacionamiento y los vínculos. Bueno, y no sé si ustedes compraron esta semana la revista Dinero. No estoy haciendo marketing o propaganda, pero en la revista Dinero hay un artículo, hay una materia de varias páginas que habla de reputación, ¿no? Entonces ahora está de moda hablar de reputación, ¿no? Que es el momento en que la organización pasa a analizar con mucho más cuidado sus valores intangibles, ¿no? ¿Cuáles son los valores intangibles? Su marca, su comportamiento, su manera de ser. Antiguamente se utilizaba mucho la palabra reputación para personas, ¿verdad? Esa persona tiene una buena reputación, esa señora tiene una mala reputación, no podemos salir con ella, ¿no? Y ahora pasamos a las organizaciones. Y yo digo, esa organización es buena, esa es mala. ¿Pero y por qué? Es el secreto. Cómo las personas se apasionan por una marca, por una empresa, y cómo las personas también pasan a odiar una marca o un producto. Y sabemos la dificultad que es cambiar la percepción negativa para la positiva, ¿verdad? O sea, una acción vale más de 1000 palabras, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es difícil? Entonces, esos activos intangibles son lo que hoy hace la diferencia entre las organizaciones, ¿no? Su comportamiento y cómo ella trabaja todo eso. Entonces, las empresas están comprendiendo que la marca, la imagen, los conocimientos, las habilidades de las personas en la empresa, la manera como proyectan su responsabilidad social corporativa, influye en la reputación, ¿no? Y tengan la atención de que en las grandes empresas los activos intangibles se constituyen hoy en día más del 70% del valor de las grandes organizaciones. Entonces, eso es un mensaje que debemos llevar a nuestros ejecutivos, a nuestros directivos, a los dueños de empresa, porque los activos intangibles ya tienen más fuerza y más importancia que los tangibles, ¿no? Y aquí yo traigo un concepto que muy nuevo. El año pasado yo estaba con mi ex profesor guía, el profesor Bruning en Estados Unidos, que están desarrollando nuevas investigaciones, pero investigaciones en el campo laboral, ¿no? Y la reputación es el análisis del comportamiento pasado de la empresa. Entonces yo, cuando miro una organización, la miro y veo cuál fue su comportamiento a lo largo de los años, ¿no? Y ahí digo, es una buena empresa, siempre ha producido buenos productos, siempre se ha relacionado muy bien con la comunidad. Y junto con la reputación viene otro concepto
muy importante que debemos enfatizar mucho en las empresas, que es aumentar el grado de confianza de las personas para con la organización. O sea, no basta estar en el ranking 2012, 2013, pero cómo seguir en el topo, en la cumbre del ranking, con confianza. ¿Qué es la confianza? Es justamente la expectativa del comportamiento futuro, pero que está basado en la experiencia pasada, ¿no? Entonces yo confío que esa empresa va a seguir produciendo y manteniendo un relacionamiento positivo, transparente con su comunidad. O sea, la confianza es la variable, el indicador, la dimensión con la cual tenemos que trabajar en base a los resultados de la reputación, ¿no? Entonces es interesante porque en ese artículo que sale en la revista, por supuesto que entrevistan muchas empresas y ahora también está de moda participar de los rankings, ¿no? Y aquí también mi crítica en el sentido de que una empresa no puede sobrevivir en base a rankings. Los rankings te pueden servir en algún momento para decir dónde estamos, pero eso tampoco significa que esa empresa que está en el primer puesto es perfecta, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos que trabajar es la confianza presente y futura. Estamos bien en la película hoy día, pero ¿cómo será mañana y pasado mañana? ¿Ya? Y bueno, lo que yo comenté, dentro de ese concepto que nosotros estamos trabajando allá en Estados Unidos, es un concepto muy sencillo que dice que la reputación es producto del relacionamiento de la empresa con sus públicos, punto. Si yo tengo un buen relacionamiento, la probabilidad de tener una buena reputación es alta. Pero si tengo un perfil, low profile, si no me comunico, si no hago, si no digo qué hago, o si no hago, no soy legítima, probablemente la reputación no va a ser positiva, porque la reputación es el resultado de los relacionamientos, ¿no? Y una empresa que tiene una buena reputación, por supuesto que va a tener sus acciones en alza en la bolsa, tiene mejor argumento de venta, va a atraer talentos, recursos humanos, es un escudo también contra crisis y también es un factor importante para mantener el liderazgo dentro de la organización. O sea, todos se benefician cuando la reputación de la organización es positiva, ¿ya? Pero ahora quiero entrar en un otro tema que considero muy importante, o sea, es mi tema. Yo trabajo mucho con procesos de comunicación intercultural, ¿no? Porque justamente en la sociedad global ya no somos solamente colombianos o brasileños, somos personas del mundo. Entonces, voy a mi habitación y hablo con mis amigos en China, en Finlandia, en África, en Estados Unidos y por ahí va. Entonces, la cultura es una dimensión absolutamente esencial para el proceso de comunicación, porque las personas se comunican de acuerdo a su cultura. ¿Y qué es la cultura? Son patrones que una sociedad desarrolla y pasa a vivir inconscientemente, ¿no? Entonces, el colombiano tiene su manera de ser, su cultura. El brasileño tiene su manera de ser, tiene su cultura. Y la cultura tiene una influencia muy fuerte en los procesos organizativos, ¿no?
porque va a modelar valores, actitudes y comportamientos de las personas. A mí me gusta mucho esa definición que cultura es el cimiento de la empresa. Me imagino que muchos de ustedes han trabajado en distintas empresas y cada vez que se cambian dicen, ay, pero esa empresa es totalmente distinta de la otra. ¿Distinta por qué? Porque tiene valores, normas, reglas, creencias y procesos de comunicación distintos. O sea, cada organización tiene su ADN, que es distinto de la otra, ¿verdad? Entonces, por eso, todo proceso comunicativo está muy a la par con el modelo cultural del país y de la organización. O sea, hacer comunicación en China no es igual como hacemos en Colombia, o como trabajamos la comunicación en Francia o en Finlandia. Por ejemplo, nosotros latinos somos más afectuosos. No diría que todos los países de América Latina, pero hay una proximidad muy interesante entre, yo por lo menos veo entre el brasileño y Colombia y Venezuela, porque ustedes están mucho más cerca del Caribe, ¿no? Entonces, somos más abiertos, más alegres, que, por ejemplo, los países que están más al sur. El chileno es mucho más cerrado, ¿no? El argentino también. Entonces, son diferencias que cuando uno va a vivir, cuando uno va a trabajar, cuando uno trabaja en una empresa, eso afecta la comunicación. Porque la comunicación está empapada de los valores culturales del país que influencian los valores de las organizaciones. Entonces, nunca podemos separar esos dos elementos, ¿no? Y esta diapositiva es resultado de una gran investigación que fue desarrollada en Estados Unidos con más de 60 o 70 países y justamente estaban tratando de conocer los valores, la cultura y la comunicación en organizaciones de distintos países, y esos resultados son resultados de América Latina, ¿ya? Y hay muchos puntos, hay muchos desafíos que todavía nos faltan vencer para poder efectivamente ser un país desarrollado y competir con más ética, transparencia en los mercados globales. Entonces, dentro de los desafíos, y es muy interesante porque casi todos esos indicadores, esos resultados ocurren, funcionan en todos los países de América Latina, ¿ya? Porque la cultura latina es distinta. Primero es la centralización de poder y de decisiones. Somos todavía sociedades donde las empresas, como se dice, tienen nombre y apellido, ¿verdad? O sea, hablamos mucho de empowerment, empoderamiento. Ah, no, vamos a trabajar en grupo, vamos a decidir en grupo, esa empresa escucha a todos, pero sabemos que en los procesos de decisión todavía las empresas son muy centralizadas, ¿no? Segundo, somos paternalistas. Es muy difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque confundimos los papeles. El papel técnico y el papel social. Entonces, yo invito al jefe para ser el padrino de bautismo de mi hijo, ¿no? O invitar a la gente de la oficina al cumpleaños. Bueno, eso es maravilloso. Desde que las relaciones sociales no impliquen en un problema técnico dentro de la organización.
Entonces somos paternalistas porque nos gusta que la gente se acerque a nosotros y en algún momento sabemos que vamos a necesitar de favores, ¿no? Es un cambio de favores, cosa que dentro de culturas como la cultura anglosajón, eso no pasa. Y por eso que nos molesta tanto cuando vamos a trabajar en Estados Unidos, porque son muy fríos. No es que son muy fríos, pero que dentro de la organización estamos ahí para cumplir un rol. Y si la persona no sonríe, para mí, yo no puedo decir nada porque es su manera de ser, pero es un técnico, es un especialista en su ramo, ¿no? Entonces hay ese problema de que el paternalismo también impide que relaciones profesionales sean valoradas por encima de las relaciones personales, ¿ya? Tercero, somos sociedades elitistas con exceso de autoridad y no podemos negar eso, ¿verdad? La globalización también nos ha afectado mucho porque se aumentó mucho la brecha entre ricos y pobres y las sociedades siguen elitistas, ¿no? Entonces todavía marcamos mucho por el apellido, por la universidad donde uno estudia, por el barrio donde uno vive, ¿no? Que son rasgos de una cultura, de un modelo de colonización, tanto español como portugués, que enfatizó mucho eso. Y todavía está muy enraizado en nuestras sociedades. Desconfianza de la persona que yo no conozco. Y el individualismo, que es un resultado de la sociedad cada vez más capitalista, ¿no? Y consumista. Porque queremos. Pero ese queremos, y ahora hemos visto un fenómeno muy interesante, pasó en Brasil, un fenómeno global, que fue la visita del Papa. Nos sirve como un laboratorio para analizar, ¿no?, cómo vivimos. El individualismo, el consumismo, que no miramos al lado la persona que está, y como él enfatizó eso, o sea, hay que mirar a los pobres, hay que mirar a los menos favorecidos, y por supuesto que eso fue un mensaje muy transparente y muy asertivo a todos los gobiernos, ¿no? Y como consecuencia a las organizaciones que forman toda la sociedad, ¿no? Entonces ese individualismo que nos ha traído solidaridad. Otro tema también es la tradición como característica de la cultura organizacional. ¿Sabe por qué? Porque eso es una investigación, resultado de investigación. La gran mayoría de las empresas en América Latina son empresas familiares. Por supuesto que a nosotros nos llama la atención las empresas globales porque tienen el PIB más grande, pero en número no son las multinacionales, sino las empresas locales y que son familiares. Y la empresa familiar tiene un sesgo muy especial de un modelo de gestión muy particular, ¿no? Y que muchas veces está basada en la tradición. Hacemos como hacía el dueño, ¿verdad? Y los hijos siguen el mismo modelo. Y otro tema importantísimo, que es el resultado de la investigación, porque entrevistaron ejecutivos, ¿no? Entonces, los ejecutivos dicen, la desigualdad de género, muy marcada, muy fuerte en América Latina. Entonces, no basta que la mujer esté en el mercado laboral, pero la mujer necesita y tiene condiciones para estar a la par en funciones, las mismas funciones que están los hombres, ¿no?
Y por último, también un tema que aparece mucho en nuestras empresas, la visión de corto plazo. Los empresarios quieren resultados inmediatos. Y cuando hablamos de comunicación, en comunicación no hay resultado a corto plazo. Puede haber en una campaña publicitaria, cuando voy a lanzar un producto. Entonces ahí yo puedo en un mes decir, sí, vendimos tanto del producto. Pero cuando hablamos de cambio de opinión, cambio de actitud y cambio de comportamiento, la comunicación es un proceso de largo plazo, porque no se cambia la opinión de las personas de la noche a la mañana. Lo que puedo hacer es manipular. Manipular sí, pero un proceso verdaderamente transparente, basado, alimentado en información para un cambio de comportamiento, eso es largo plazo, ¿no? Entonces creo que son desafíos bien importantes que nosotros debemos estar muy atentos. Ya. Y yo termino mi primera parte acá, la segunda son ejemplos de resultados, con ese cuadro que es mi matriz que yo utilizo y cómo yo veo las organizaciones y principalmente cómo yo veo el espacio de comunicación. Aquí dice relaciones públicas, pero puede decir comunicación. O sea, el espacio de comunicación en las empresas es logrado cuando la alta administración comprende la importancia de comunicación. Pero hay dos otras variables importantes. La primera es el ambiente cada vez más vulnerable que viven las empresas. Y por vivir en escenarios, en ambientes vulnerables, muchas empresas están practicando modelos de gestión más participativos. ¿Por qué? Porque tienen que estar preparadas más rápidamente para resolver los problemas que enfrentan las empresas. Y por lo tanto, ese modelo de gestión está basado en descentralización, empoderamiento, creatividad. ¿Por qué? Porque son empresas que son muy afectadas, muy amenazadas por el entorno. Y cuando la empresa está en ese ambiente y tiene un modelo de gestión participativo, el espacio de comunicación se agranda. ¿Por qué? Porque yo necesito de procesos más estratégicos, más simétricos, más proactivos y necesito de profesionales que actúen como estrategas, que actúen como consejeros de la organización. O sea, personas que estén empoderadas para tomar iniciativa, tomar decisiones frente a un problema o a una crisis, ¿no? Pero por otro lado sabemos que también hay empresas que están en un escenario un poco menos vulnerable y que tienen un modelo de gestión autoritaria, basado en la centralización, en la jerarquía, en la tradición. Normalmente son las empresas familiares que tienen dificultad de abrirse y de asumir otros procesos. O también cuando hablamos de instituciones muy jerárquicas, como es la iglesia, como son las Fuerzas Armadas, que son estructuras muy jerarquizadas y muy centralizadas y que se basan mucho en la tradición, ¿no? Entonces, en realidad, eso es un modelo teórico que ya se aplicó mucho en la práctica. Entonces yo digo que no hay blanco y no hay negro, sino que hay una serie de tonos de grises. ¿Qué quiero decir? Que las empresas no son autoritarias o son participativas, hay toda una mezcla, y lo que también
nos demuestra la investigación es que justamente por la presión, por la vulnerabilidad, por la globalización, lo que está pasando es que las empresas están cambiando su modelo, porque si no, no les va a haber espacio dentro de una otra dinámica social, ¿no? Entonces es interesante en el sentido de que nosotros, yo sé que hay personas que son de otras áreas, pero hablando para los comunicadores, el espacio de comunicación nosotros lo vamos a ganar cuanto más la alta dirección conozca la importancia de nosotros, conozca la importancia del proceso de comunicación. Si decimos a un ejecutivo que una organización es un proceso de comunicación, va a pensar que somos locos, ¿verdad? Pero en la medida en que uno explica que cada acción, cada movimiento de la organización es un proceso de comunicación, comunica algo, tiene un significado, entonces quizás vamos a conseguir que ellos comprendan la importancia que tenemos para el éxito de la organización. Bueno, ahora yo les voy a mostrar algunos resultados que justamente confirman lo que yo estoy diciendo a ustedes, ¿no? Entonces, mirando un poco la América Latina hoy, el crecimiento de la sociedad civil, somos 400 millones. Brasil, 198, Colombia, 46, 7, sí. Argentina, 54, Perú, 30 y tantos, en fin, somos más de 400. Mira, es mucha gente, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que las empresas multinacionales están mirando a América Latina? Porque Europa, el modelo ha fracasado, ¿no? Desempleo, cesantía, no hay plata, no se vende, no se compra. Estados Unidos también está difícil de salir de la crisis económica. Además, tenemos Medio Oriente, Asia, terrorismo, guerras. Y América Latina, gracias a Dios, aquí estamos bien. Y están mirando, están llegando, porque es un mercado inmenso para las organizaciones. 400 millones de personas para comprar, para consumir, ¿no? Ojo, que de las 400, 152 millones son clase media. O sea, hubo un crecimiento muy grande de la clase media, que es la que, por decir, maneja el país, ¿no? Que paga los impuestos, que compra, que mantiene el país en movimiento. Pero otros 150 millones todavía son considerados vulnerables, pobres, sin educación, sin trabajo, sin salud, ¿no? Son datos del Banco Mundial. Entonces, hay muchas cosas positivas, pero hay mucho por hacer. Esa diapositiva y la próxima son resultados de una herramienta que se llama Trust Barometer. Es el barómetro de la confianza. Hay una consultora de relaciones públicas, una de las 3 más importantes del mundo, que se llama Edelman. No sé si Edelman está en Colombia, no, está en Brasil, creo que está en Argentina y Chile, pero esa consultora de comunicación hace como 12 años empezó a hacer una investigación con líderes de opinión, preguntando justamente quiénes son los líderes o quiénes son las instituciones que tienen más credibilidad, ¿no? Y en esa investigación, como es global, están contemplados 3 países, solamente 3 países en América Latina: Brasil, Argentina y México. Pero de toda manera, como tenemos muchas características similares, se puede decir que esos datos también sirven para Colombia y otros países de América Latina. ¿Ya? Bueno,
En los resultados de 2008, lo que más se notaba era la baja confianza en los negocios, en los CEOs. Porque, acuérdense, Enron, todas las crisis de las empresas, el CEO, el presidente de la empresa ya había perdido su credibilidad. Yo no creo en ese señor que dice cosas bonitas, ¿no? En 2009 aumenta la atención para regulaciones dentro de las organizaciones. O sea, las empresas tienen que ser reguladas, tienen que ser fiscalizadas, necesitamos de más transparencia. En 2010 cae totalmente la confianza en el gobierno. Aquí yo necesito explicar, ¿verdad? Todos nosotros vivimos en el mismo canal. Todos nosotros tenemos los mismos problemas. Quizá en distintas diferencias en niveles, pero sabemos el tema de la corrupción, ¿no? Que vivimos todos los países en América Latina. En ese mismo año se cree más en líderes de negocios que en los líderes del gobierno. O sea, bajaron los CEOs, pero cuando se compara con los gobernantes, por supuesto que los ejecutivos tienen un poquito más de credibilidad, ¿no? 2011, negocios cada vez más rápidos, todo lo que yo hablé, tecnología, vulnerabilidad, etc. Y 2012, los negocios necesitan ganar licencia para liderar, lo que yo comenté con ustedes. O sea, ¿qué es la legitimidad? Y yo no gano solamente con productos o servicios. Bueno, y ese segundo mapa gráfico del Trust Barometer me da los datos de 2011, 2012 y LATAM son los datos de América Latina, ¿no? Porque aquí son los datos globales. Entonces aquí está África, Europa, América Latina, pero allá solamente América Latina. ¿Ya? Bueno, en 2011 las personas o entidades que tenían más credibilidad eran los académicos y especialistas. O sea, creemos en ellos. Menos mal, ¿no? Están los especialistas, los técnicos de las compañías, ¿no? Compañías que tienen especialistas ejecutivos de la más alta calidad. Ya baja para 64. Y en 2012, 66. Pero en América Latina sigue alto, como en primer puesto, 84. Pero lo que quiero que ustedes presten atención es quién está en el tercer puesto. La persona común, como yo misma. Yo creo en ti, no es música, no es la música, yo creo en ti, pero yo creo en la persona común. Y no creo más en el gobierno. Y no creo más en las instituciones o empresas. Pero creo en la persona común que tiene los mismos problemas que yo. Eso es súper interesante. Porque en 2011 estaba en 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto puesto. Y ahora pasa para el tercer puesto. Y mira América Latina, 83. O sea, eso significa, y vean el gobierno, porque aquí, ahí viene el CEO, otra institución que ha perdido un montón, son las ONGs, por la corrupción, ¿no? O sea, se montan, se crían ONGs para uno y no para el beneficio de la sociedad. Entonces, ve cómo bajan las ONGs, ahí venía la persona común, gobierno, 43 y el empleado. Y hay un cambio total entre la persona común y aumenta el respeto por el trabajador. Y en el último puesto, el gobierno. Bueno, eso es una fotografía, es una foto de nosotros. Si en el mundo el gobierno es
estaba en el último lugar con 26, en 29, en América Latina está con 26, o sea, menos aún, ¿no? Entonces, ese mapa, ese resultado, nos ayuda a pensar en nuevas estrategias que mi empresa tiene que adoptar para enfrentar ese mundo nuevo, ¿ya? Y que la persona común tiene una importancia vital para la organización, porque es ella que tiene la percepción de la organización que va a llegar a la reputación de la organización. ¿Ok? Entonces, es muy importante ver esos resultados para ver que la empresa, como yo les dije atrás, ya no tiene la centralidad, ya no es dueña de su espacio. No, ella comparte un espacio con actores sociales que tienen una influencia vital para su existencia. Bueno, y para terminar, para no cansar más a ustedes, es un resultado de, hay una investigación también que se hace todos los años en Europa, de una asociación que se llama EUPREDA. Es una asociación europea de relaciones públicas, pero mira, es una organización que se preocupa con la educación y la investigación en comunicación, ¿no? Y yo traje un par solamente de diapositivas para que nosotros también veamos que no somos solamente nosotros latinoamericanos que tenemos problemas, pero que en Europa también tienen dificultades que son muy parecidas con nosotros. No somos el bicho feo, ¿no? O sea, hay problemas en todos los continentes, en todos los países. Bueno, y hicieron una pregunta a más de 500 ejecutivos de comunicación el año pasado y preguntaron a ellos cuáles son los desafíos de asuntos estratégicos hasta 2015. Y los tres principales resultados son, mira, la promoción de la comunicación digital. O sea, sabemos que no hay vuelta. Las redes sociales llegaron, la comunicación digital llegó, pero sabemos que, por supuesto, yo creo que el gran problema no son las plataformas, pero hagan siempre la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar en la plataforma? ¿Y cuál es el objetivo de mi empresa? Si usted contesta las dos preguntas, ok. Porque no puede ser por una moda. No, porque las empresas tienen, yo tengo que tener. No. Pero se nota también que en Europa 46 dicen, no, tenemos que promover la evolución digital. Y por supuesto que sabemos también que si al principio es cara, es costosa, pero a la larga la comunicación digital es más barata que la comunicación tradicional, ¿no? Segundo, relacionar las estrategias de comunicación con los negocios. Creo que aquí está todo el secreto del comunicador. Cómo demostrar a la alta gerencia o cómo yo planifico mi comunicación para que tenga una relación estrecha con las estrategias del negocio. O sea, por eso que comunicación no puede ser una cosa suelta, es un proceso, y es un proceso estratégico que tiene que estar ahí, junto a la cumbre, ¿ya? Y por último, 34, extender la comunicación a más audiencias y más canales con menos recursos. O sea, cómo llegar a más personas invirtiendo menos plata. Otros temas, desafíos para 2015.
58% de los comunicadores consideran que los asuntos relacionados con la ética son más relevantes hoy que hace 5 años. O sea, la ética es más importante hoy, en 2013, que fue en 2009, 2008. ¿Por qué? Las empresas están, muchas de ellas, estructuradas en gobiernos corporativos. Están con sus acciones en la bolsa. Todos los procesos de transparencia y los procesos éticos tienen que estar ahí, muy claros, muy bien definidos. Y, ¿por qué decir no el tema de la corrupción? Porque la corrupción que pasa en el gobierno también pasa dentro de la organización. Y por eso que las empresas están trabajando el tema de compliance. Nosotros pasamos por un problema, o sea, todos los países pasan, pero hace un par de años el presidente de la empresa alemana Siemens en Brasil fue llamado a Alemania y el presidente mundial lo despidió en 5 minutos, porque ese señor se había robado una cantidad tremenda de plata. Y a partir de ese momento la Siemens desarrolló un sistema mundial de compliance para poder controlar todas las operaciones de las organizaciones, ¿no? Entonces, reglas transparentes, compliance, justamente porque el tema de la ética es un tema central. Otro tema, como somos la aldea global de McLuhan, tenemos que conocer las características de la comunicación internacional. O sea, lo que yo comentaba con ustedes, la comunicación intercultural. ¿Cómo voy a hacer negocios con empresas de países islámicos? Es totalmente distinto. Y con los chinos también. Y con los daneses, con los suecos. O sea, hoy necesitamos saber cómo comunicar con varias culturas, con culturas distintas. Y, por último, la comunicación por redes sociales, que es un hecho, es una verdad, ¿no? Bueno, sí, tenemos esos desafíos para la comunicación. Vamos ahora a mirar al comunicador, a la persona que está en la cabeza del proceso, ¿no? Y 84% de los ejecutivos de comunicación dicen que falta comprensión de los altos mandos para con la comunicación. Y eso es la pura verdad. Son pocos los directivos de las empresas que efectivamente valoran la comunicación como valoran áreas como ingeniería, el jurídico, talento humano. No, la comunicación es tan importante cuanto eso, ¿no? Y otro punto que ese también es vital, 75%, o sea, es un número inmenso de personas de ejecutivos que dicen que tienen dificultad en comprobar el impacto de la comunicación en los negocios. O sea, cómo mensurar, cómo medir la efectividad del proceso de comunicación. Entonces, por eso que quería traer esos resultados para decir que no somos nosotros los feos de la película, o sea, los problemas existen de maneras distintas, pero también lo mismo que pasamos nosotros, la falta de comprensión y la falta de medición de los resultados de comunicación también están ahí en Europa. Y preguntaron a ellos cómo estaba estructurada su semana de trabajo, ¿no? Entonces, una cosa que todavía hay que cambiar eso. 37% es la comunicación operativa, ¿no? Todavía estamos en eso de hacer cosas y organizar y 29% del tiempo dedicamos a actividades de gestión, de análisis de escenarios, ¿no? Y 15% en capacitar,
miembros de la organización y 19 en hacer el alineamiento del proceso de comunicación junto a sus stakeholders. Sería el proceso de relacionamiento con personas de la organización y de afuera de la organización. Y por último, ¿cómo preparar? ¿Qué falta en términos de preparación del Ejecutivo? Entonces, 46 dice habilidad gerencial. Ustedes se acuerdan que hace un par de minutos yo les comenté que soy muy crítica con la formación académica de los comunicadores. Bueno, ahí está. Creo que las carreras tienen que tener una otra mirada. No basta ser un buen redactor, no basta conocer de publicidad. Yo necesito de habilidades gerenciales. Yo necesito de un profundo conocimiento de gestión, porque voy a trabajar con toda la estructura organizacional y principalmente la importancia que es conocer el negocio de la organización. Si trabajo en petrolera, tengo que entender de petróleo. Si trabajo en la empresa química, tengo que entender de química. Porque todo eso nos hace falta como el material para poder convencer y preparar un mejor plan de comunicación para la organización. ¿Ya? Entonces, a mí me interesa poner en la cabeza de ustedes más interrogantes que respuestas. Estamos aquí para salir con muchas interrogantes, ¿verdad? Somos 400 millones de consumidores y vivimos en un continente con muchos recursos naturales y humanos, pero nos falta avanzar en democracia, en ética, en transparencia, en equidad, en solidaridad y en crecimiento sostenible. O sea, estamos aquí, pero ¿cómo las organizaciones responden a esos desafíos? Creo que parte del desafío está con nosotros, porque así podemos intentar contestar qué queremos para nuestra región. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María Aparecida por su intervención y vamos a tener un espacio para 5 preguntas. Entonces, no sé quién tendrá alguna pregunta. Tengo una pregunta relacionada con el tema de la cultura. Yo trabajo precisamente en una de estas organizaciones donde tenemos sedes en 26 países a nivel mundial y nos ha costado mucho trabajo. De hecho, no hacemos nada de cultura y estamos empezando a trabajar en cultura. Y un poco es como alinear esa cultura de una organización que vende al país, que es el próximo, con personas que viven en 26 lugares del mundo vendiendo al país, porque hacen culturas con lugares tan diferentes. Un poco esa es la pregunta, como cuáles son las claves. Pero la empresa es colombiana, es colombiana que está en otros países. La promotora de Colombia en el mundo. Transport, sí. Ah, ok. Bueno, es un proceso, es el proceso más complejo que existe, es justamente ajustar la cultura, ¿no? Porque el producto es más fácil porque es tangible, yo tengo que vender el servicio, pero ¿cómo hacer negocios en otros países y entender la cultura del otro es bien complicado? Yo diría que en un primer momento lo que nosotros deberíamos hacer es justamente un análisis del ambiente local. O sea, y no hay cómo, porque tú no puedes masificar, ¿no? Hay 2 autores, Grunig y Versick, nos dan como guía 6 indicadores que son importantes. Entonces, el primer indicador sería conocer
el sistema económico del país donde uno va, ¿no? Porque podemos estar implementando una empresa en un país mucho más avanzado o al revés, un país del tercer mundo. El segundo es el sistema político, ¿no? Cómo el sistema político influye en las relaciones. Por ejemplo, las empresas que van a China, la gran dificultad no es ni aprender el mandarín, sino que mantener relaciones con el Estado. El Estado tiene una interferencia total en las empresas. Y una empresa colombiana, norteamericana o brasilera, que es más independiente, cuando va a un país como China, no entiende, no comprende por qué el gobierno interfiere tanto en su modelo de gestión y su producción. En tercer lugar, él dice que es muy importante que uno evalúe el IDH del país, porque es el nivel de desarrollo humano, ¿no? Si la empresa es una empresa de alta tecnología y va a un país donde el IDH es muy bajo, vamos a tener muchos problemas, muchos conflictos laborales con los habitantes de ese país. El cuarto indicador es justamente la cultura, ¿no? Basada en los lazos, en la tradición y en los valores de esa cultura. Sí, es el quinto. Y el último es, es el quinto. El quinto es el sistema de los medios de comunicación, que funcionan totalmente distintos de un país a otro. Y por último, es el nivel de activismo que existe en un país, ¿no? Yo específicamente para tu pregunta, lo que yo haría sería, cuando la empresa va a otro país, si existe la posibilidad de se contratar una consultora local para que nos hagan un mapa cultural local, eso sería esencial para identificar los valores de ese país, de esa sociedad donde yo estoy empezando mi negocio. Porque la empresa tiene sus valores estratégicos, ¿no? Tiene su filosofía, pero necesita adaptar a la cultura local. Yo te doy un ejemplo bien común, me imagino que haya pasado en Colombia. Cuando el Banco Santander fue para Brasil y se compró un banco brasileño, el resultado de la compra fue, la palabra correcta es desastre. ¿Por qué? Porque los españoles llegaron con su cultura, con su manera, y dijeron, ya bueno, ahora es un banco español. Sí, pero señor, usted está en Brasil. No, pero vamos a adoptar las políticas. Entonces, ¿qué pasó? Con el pasar del tiempo, la empresa, los directivos tuvieron que cambiar muchas políticas, muchas estrategias, porque no calzaban con la cultura local. Entonces, yo creo que toda empresa, cuando sale de su país, tiene que tener la humildad de reconocer que está llegando a otro país y que ese país abre las puertas y que por lo tanto es obligación de nosotros identificar rasgos de la cultura local para que no existan conflictos de orden personal, de tradición y de la cultura nacional también, ¿no? Porque las empresas tienen la costumbre de pasar por encima de todo eso. Tu pregunta, yo diría, es toda una clase completa, es un libro, pero si a ti te interesa, yo te puedo recomendar algunas lecturas que te pueden ayudar. Diga. Yo trabajo como consultora hace varios años. Sucede en muchos casos que cuando tú tienes compañías tienes que venderles la idea de que la comunicación es a largo plazo. ¿Cómo haces para tener, y eso es una pregunta compuesta, ¿qué argumentos
adicionales puede tener uno para vender de la persona que la comunicación es a largo plazo? Y la segunda pregunta es, la evolución de la medición en temas de relaciones públicas y comunicaciones estratégicas ha variado. ¿Qué información adicional, aparte del famoso publicity y del el valor de la nota, puede uno entregar como información adicional para medir esa gestión que se hace como consultor? Ok. Para la primera parte yo diría que, bueno, con todo lo que yo comenté, vivimos en países que todavía la comunicación no es comprendida, ¿no? Por un problema de orden cultural, pero que también la academia tiene su culpa por el tipo de formación, ¿no? Nos formaron para producir productos, instrumentos, y no nos formaron para pensar estratégicamente los procesos de comunicación. Entonces la gente lo que hace una práctica, ¿no? Bueno, ¿cómo enfatizar eso? Nosotros hemos desarrollado una estrategia en empresas, cuando asesoramos a empresas en Brasil, que es por ejemplos. Entonces llevamos muchos ejemplos cuando vamos a hacer una consultoría y demostramos a ellos, mira, eso pasó con tal empresa. Porque uno siempre quiere tener algo concreto. Entonces no resulta una presentación como la mía, que estamos hablando de definiciones. Siempre llevamos a las empresas ejemplos de crisis, de fracaso, y cómo las empresas han salido de ese problema, han resuelto su problema. Entonces eso funciona mucho, porque nosotros somos personas que, muy San Tomé, ¿no? Ver para creer. Entonces hay que demostrar, mira, pasó eso con fulano, puede pasar contigo. Entonces por ahí. Y la tercera parte de la primera pregunta, de la primera parte es, no hay cómo en América Latina no empezar a trabajar con clientes, sino con actividades más tangibles. O sea, nadie te va a llegar a tu consultora a pedir un plan para algo que ni ha pasado de empresa. Entonces, hay que empezar con acciones, con proyectos muy puntuales, porque ellos quieren tener resultados a corto plazo. Pero ahí hay que ser inteligente para enganchar otros proyectos en la trayectoria de tu trabajo con ellos, para que tú puedas ganar esa otra, o sea, hacer cosas que sean efectivamente más profundas, que traigan resultados más contundentes e importantes a la empresa. Pero no hay cómo. 95% de las empresas buscan una consultora porque quieren estar en la prensa, quieren estar en los medios, ¿no? Entonces, de alguna manera, tú tienes que aceptar, porque si no, tú no vas a sobrevivir, pero con mucha creatividad de muy rápidamente proponer otras opciones de proyectos y que demuestre que pueden surtir resultados a mediano y a largo plazo, ¿ya? Ahora, por el tema de la medición, yo te diría una cosa, no hay receta. Inclusive en Estados Unidos no hay muchos libros que te digan, siga, punto 1, 2, 3, 4, 5, porque eso va a depender de varias cosas. Por ejemplo, del modelo de gestión de tu empresa, de cómo ellos ven la comunicación. Tercero, del sector. Cuando uno está en sectores muy vulnerables, es más fácil trabajar. Entonces, cuando uno está trabajando con laboratorios farmacéuticos, cuando uno está trabajando con química, cuando está trabajando con mineras, la probabilidad de tener problemas, de pasar por situaciones muy complicadas, es muy alta. Entonces ahí hay que desarrollar instrumentos, pero yo te diría, hay mucho más cosas, por supuesto, que el publicity, ¿no? Eso yo diría que ya es una segunda, una tercera, cuarta alternativa.
trabajar mucho con sondeos, trabajar mucho con focus group, ¿no? Con grupos, buscando mucho el tema de cuál es la percepción de las personas. Yo tengo una crítica muy, pero muy, muy fuerte con el tema de la comunicación interna. Yo creo que todavía nosotros estamos en pañales, porque lo que hacemos son puros instrumentos, ¿no? En la fiesta de Navidad, en la revista, el boletín, el video, no sé qué, papá. Pero la pregunta es, ¿cuándo nos acercamos a ellos? ¿Cuándo preguntamos a esas personas qué les parece, qué les gusta, cuáles son sus expectativas? Entonces, ese momento no hay en las organizaciones, ¿no? Y puede ser que muchas organizaciones no te van a dejar. Entonces, por eso que lo ideal es trabajar con pequeños grupos y principalmente con personas que pueden servir de enlace para llegar a la punta de la organización, ¿no? Por ejemplo, al bottom line, a los trabajadores por lo general. Entonces, trabajar con grupos, pero siempre tratando de descubrir qué piensan, qué quieren, cuáles son sus expectativas. Porque grandes estudios de medición se hacen mucho hacia afuera, pero muy difícilmente hacia adentro. Bueno, una pregunta que yo tengo es, aprovechando la oportunidad, que usted tiene una visión brasilera y al mismo tiempo ha hecho estudios en Estados Unidos, que usted tiene un análisis que usted puede analizar comparativamente un país de muchos contrastes y un país de primer mundo muy evolucionado. Yo normalmente veo que en países como el nuestro se traen teorías de fuera, se extrapolan y se generalizan. Entonces, en un momento mencionaba dos cosas importantes de muchas de las presentaciones, pero una era características de nuestra cultura y hablaba mucho del caso de nuestros familiares. Yo quisiera saber, basado en su opinión, cuál es el futuro para usted de Latinoamérica y nosotros realmente qué deberíamos hacer. Me parece muy bonito el caso IBM, el caso Google, pero nuestras sociedades son familiares. Entonces yo quisiera saber a nivel de comunicación y a nivel también, una segunda pregunta que tengo es, a nivel de gobierno y a nivel de banca, de finanzas, hay mucha influencia. Yo trabajé en una empresa americana en Inglaterra, teniendo muchas posibilidades económicas, mucha igualdad y un sistema equitativo. Cuando la empresa entró a bolsa, la cultura interna cambió muchísimo, porque todo se volvió resultados trimestrales. Y eso en un país como estos. Aquí en un país como el nuestro, tenemos gente que ni siquiera tiene para comer mañana. Entonces, usted no se poner a pensar en la marca y la comunicación, sino que hay gente que necesita otras cosas. Entonces, son casos muy diferentes. Toda esta pregunta es, ¿usted cómo ve el futuro de Latinoamérica y cómo ve esta extrapolación? Oye, vamos a hacer una otra conferencia. No, pero es interesantísimo. Yo creo que, punto número uno, nosotros, creo que hasta poco, o podemos decir hasta ahora, hemos mirado Europa y Estados Unidos como nuestros ejemplos, ¿no? A mí me encanta la universidad en Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de estar ahí. Europa tiene todas sus ventajas, pero otra cultura, ¿verdad? Entonces, miramos mucho y tratamos de copiar muchas cosas que no resultaran en nuestro continente. ¿Por qué? Culturas, tiempos, desarrollos totalmente distintos. ¿Ya? Entonces, creo que estamos pasando por un momento, cuando yo les mostraba, mira, somos 400 millones, ¿ya? Yo por lo menos he visto en toda América Latina que a partir del siglo XXI, como que nosotros empezamos, todavía nos falta, a mirar más a nosotros mismos. Por la crisis, inclusive. Oye, no queremos que pase en América Latina lo que está pasando en Europa,
lo que está pasando en Estados Unidos. Tenemos muchas ventajas, ¿no? Pero para que América Latina sea un continente desarrollado, necesitamos de dos cosas: educación y gobiernos justos. ¿Ya? ¿Qué significa educación? Que en América Latina no hay tradición de investigación. Yo, parte de mi vida, trabajé en empresa y ahora me dedico a la academia. Las universidades privadas no quieren invertir plata porque es mucha plata para investigar, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos son millones y millones de dólares. Son investigaciones de 8 o 10 años. Si tú presentas un proyecto de esa naturaleza en una universidad colombiana o brasilera, te van a decir, no, no hay plata. Entonces, eso nos falta. Instituciones de fomento que puedan brindar becas para que la gente de la universidad, principalmente los que están en posgrado, los graduados, puedan desarrollar investigaciones. Mientras no tengamos una fotografía de nosotros, no resulta utilizar la fotografía de ellos, porque ellos son muy distintos de nosotros. Entonces nos faltan modelos de gestión, porque copiamos los modelos de los gringos o de los japoneses y no encaja, ¿verdad? Entonces nos falta mucho en términos de universidad. Yo comentaba con la profesora Norela que esa es mi, no sé, quinta o sexta vez que vengo a Colombia y siempre me impresiona mucho la calidad de la educación en Colombia. O sea, si hago un análisis de todos los países, ahora estuve en Ecuador, fin de mes voy a Uruguay, etc. Yo diría que por lo que yo conozco, las universidades colombianas están muy bien y se han preocupado mucho de los posgrados, de la investigación. Ahora, todo eso a largo plazo, porque una investigación requiere muchos y muchos años, pero para salir adelante, para ser un país evolucionado, tenemos que tener nuestras propias investigaciones, ¿no? Y que el gobierno efectivamente tenga un plan de desarrollo humano, porque yo puedo hablar de mi país. Hasta ahora los gobiernos han preferido mantener mucha gente en la pobreza, porque eso les favorece, ¿no? Tú sabes que cuanto más gente inteligente, con más educación, más va a ser la participación, y para muchos gobiernos eso no les interesa, ¿no? Entonces, un gobierno justo y una educación de calidad, yo creo que son los dos elementos fundamentales para una sociedad más justa y que nosotros ya no vamos a estar tan pendientes de todo lo que se produce afuera. Yo te diría que analizando un poco el panorama mundial, por todo lo que está pasando en el viejo continente, en Asia y en Estados Unidos, va a haber una evolución muy rápida en América Latina, porque es un continente que tiene todo para salir adelante, ¿no? Y frente a las dificultades que hemos visto, no hay otra sino desarrollar nuestro propio personal, nuestra propia gente, para tener expertos en distintos temas, en distintas áreas.